acompañarnos, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a ingresar a una entrevista bastante interesante porque ya se acerca el centenario de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ustedes se preguntan muchas veces qué cosa es. Ustedes lo van a conocer como el APRA, ¿no? Así que están próximos ya a cumplir 100 años y para eso y conversar acerca de figuras representativas, precisamente del APRA, está con nosotros Luciano Ponce Lancho, ex secretario nacional también de la organización y movilización. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Henry. Mi saludo a todos los televidentes de ATV Sur y es un honor estar aquí en tu programa. Bueno, cuando hablamos de APRA, siempre por lo menos a los que nos interesa mucho el tema político, viene Víctor Reúl Ayala-Torre, ¿no? Correcto. A nuestra imagen. Pero ¿quién ha sido este personaje? Muchas veces, y es importante recalcarlo, porque hoy en día los jóvenes muchas veces se desvinculan de la política, ¿no? Y esta desvinculación ha originado, pues, que estemos en una situación como la que estamos padeciendo lamentablemente el día de hoy. Bueno, el Perú siempre ha tenido situaciones de crisis y lo importante es que salir de estas situaciones de crisis implica mucho trabajo de equipo y sobre todo una visión de futuro. Creo que Víctor Reúl Ayala-Torre, discípulo de Manuel González Prada, igual que José Carlos Mariátegui, en su momento supieron plasmar, ¿no es cierto?, lo que fue una visión de la continuidad histórica de las luchas sociales, de la reivindicación de los derechos de las mujeres, del derecho del trabajo y del derecho al trabajo, y sobre todo le dieron organización, propuesta y una gran mirada al futuro. Recordar el APRA este 7 de mayo en sus 100 años es volver a Ayala-Torre, es volver a la gran política con mayúscula y sobre todo seguir mirando el futuro con esperanza y con propuesta. Creo que es importante para nosotros, quienes creemos en la política y quienes creemos en la organización, decirle a la juventud que no hay que perder la esperanza, que a veces pueden haber altibajos, pero que toda crisis también presenta oportunidades y creo que en este momento el Perú, después de todo lo que ha vivido en los últimos años, está en capacidad de hacer una gran reflexión y una gran propuesta a futuro. Ahora, el APRA nace en México, precisamente tras la expulsión de Ayala-Torre. Correcto. Con una visión indoamericana, es decir, algo más grande, ¿no? Pero esta visión se ha ido acortando a puntos donde ahora el APRA, pues, si bien es cierto, continúa con seguidores, pero en la vía política de nuestro país ha quedado relegada, ¿no? No tiene participación en estos momentos en un congreso, no tiene representantes. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que ha pasado con esta herencia de Ayala-Torre? Acá hay dos miradas. Por un lado, el APRA continental es el movimiento, la revolución de ideas, el Gran Norte, la propuesta de los 5 puntos máximos donde destaca la integración de América Latina como ordenador de ideas. Creo que eso tiene una vigencia crucial ahora en el siglo XXI frente a la globalización. Está demostrado que los países solos no pueden contra los más fuertes, los más desarrollados, y debemos ser conscientes de que la necesidad de la integración de América Latina es todavía un tema por cumplirse. Frente a la globalización nosotros tendremos que estar integrados y eso es lo que le da vigencia a ese pensamiento continental del APRA. El APRA también fue nuestra gran internacional de partidos que hace 100 años, cuando se dio el fenómeno de la reforma universitaria, distintas generaciones en cada país pensaron de manera parecida y eso ordenó un poco la política en América Latina. América Latina necesita esa mirada necesariamente el día de hoy. Y por otro lado, en el Perú, el Partido Aprista Peruano, que no es necesariamente lo mismo, el Partido Aprista Peruano es la concreción del cambio de las conductas en un país, la aplicación de ese plan máximo en nuestro país. Ha tenido momentos difíciles, ¿no? Anoche estuvimos nosotros hablando sobre el legado de Manuel Arévalo Cáceres en 100 años de aprismo y fue muy interesante que el gran organizador del Sólido Norte sea recordado aquí en Arequipa, cuando Arequipa tuvo en todo el Gran Sur a otro gran hombre como él, que fue Ramiro Prialeo, organizando el sur del país, porque el Perú vivió momentos muy difíciles. Hace 100 años no podíamos hablar con la libertad que estamos hablando ahora. La libertad y la justicia social eran conceptos aún deseados y quienes lo hicieron por luchar por una sociedad con democracia, con justicia, de pan con libertad,
pagaron caro con su vida, como el caso de Manuel Arévalo Cáceres, por tratar de lograr una sociedad como la tenemos el día de hoy. Entonces, hablar del Partido Aprista Peruano es también hablar de un momento de lucha muy fuerte, de unos 30 años iniciales muy duros, donde hubo una gran represión y un gran momento de clandestinidad. Luego vendrán tiempos distintos, ¿no es cierto? Y yo creo que la política también es un gran proceso de continuidad. Obviamente continuidad no es hacer lo mismo, es tratar de mantener una línea de que las cosas deben continuar, pero mejorándolas y superándolas. Esa es un poco la dialéctica que nos enseñó a nosotros Víctor Raúl Haya de la Torre, y creo que el Partido Aprista Peruano, recordando los 100 años de aprismo, está en un momento fundamental. Si nosotros volvemos a las grandes ideas, reflexionamos sobre lo que ha sido el país en los últimos 100 años, estaremos en mejores posibilidades de presentar propuestas para el futuro. Ahora, estamos hablando de, si bien es cierto, un pensamiento que involucra pues el APRA, pero este pensamiento se remarca pues en torno a la política, ¿no? Correcto. Es por eso que el APRA llega a la política finalmente bajo la presidencia de Alan García, que ha sido un exponente, el sucesor de Víctor Raúl Haya de la Torre, muchos lo señalan de esa forma, pero que no dejó después cuadros, ¿no? Y comienza a decaer en este partido. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora para poder, de alguna otra forma, recuperar ese espacio que se había dejado, o que se ha dejado? Los cuadros políticos partidarios están. Yo estoy justamente aquí porque somos parte de todo un gran proceso, sino que frente a grandes liderazgos, inmensos liderazgos, obviamente cada uno tiene que hacer también su tarea dentro de la organización y dentro del partido. Yo creo que te agradezco la pregunta sobre Alan García, que hemos nosotros conmemorado 5 años de su partida hace unos días también aquí en Arequipa, con una gran misa. Alan García tuvo la magistralidad de poder plasmar en propuesta también lo planteado por Haya de la Torre. Creo que el gobierno de Alan García nos deja a nosotros una gran lección, sobre todo para los jóvenes del día de hoy. ¿Estamos hablando de cuál? De su segundo gobierno, porque en el primero no creo que el recuerdo sea muy grato, por lo menos para la mayoría de peruanos. Ambos gobiernos han tenido sus aspectos positivos y negativos, como todo gobierno en el Perú. Yo te decía hace un rato el tema de la continuidad, porque, por ejemplo, en el primer gobierno el planteamiento de no pago y del 10% de la deuda externa, más allá del análisis de algunos economistas, fue retomada por el Papa Juan Pablo II como una propuesta de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, no todo puede ser negativo en un gobierno. Yo creo que la gran herencia que nos deja Alan García y el mismo Haya de la Torre es que en nuestro país hace falta liderazgo para poder salir adelante. Y ese liderazgo tiene que estar plasmado en 3 columnas centrales. Por un lado, una visión económica. Creo que los 2 gobiernos de Alan nos dejan una lección para los peruanos sobre la necesidad de reflexionar y tener una visión económica clara. Alan García mantuvo un crecimiento económico de nivel asiático que nos permitió una gran reducción de la pobreza. El gran debate actual es la redistribución de la riqueza. Si nosotros redistribuimos riqueza a través de infraestructura, a través de programas sociales que creen riqueza y que no redistribuyan solamente asistencialismo, eso puede marcar una diferencia entre los últimos gobiernos y el nuestro. Actualmente se han cuatriplicado, quintuplicado los presupuestos de la República en asistencialismo. Pero ¿cuánto de ese asistencialismo realmente le sirve al pueblo y a la gente? Yo creo que hay que regresar a las ideas del emprendimiento, de enseñar a pescar y no repartir pescado como se está haciendo actualmente, y a tener una visión de futuro para que esa redistribución de la riqueza sea realmente una redistribución inteligente y no solamente repartir la plata del presupuesto público nacional como se está haciendo ahora, ¿no? Ahora, se está obviamente en camino de poder nuevamente, me imagino, participar en la vida política del país. Si bien es cierto, lo hacen, pero estamos hablando de una manera ya bastante activa, ustedes regresando nuevamente a la contienda. Y hablamos de líderes. ¿Qué líderes representativos en estos momentos tiene el APRA que puedan ser identificados por la gente? Porque finalmente es la gente quien termina eligiendo a estos líderes. Toda organización, después de sufrir momentos críticos, tiene un gran momento de reflexión y un gran momento de relanzamiento. En otros países, cuando ha pasado eso con partidos grandes, ha habido un periodo pues, de reestructuración interna. Y lo importante acá, más allá de los nombres, es el proceso.
El Partido Aprista Peruano está en un proceso muy interesante. Tenemos que cambiar en el Perú la visión de que todo se consiga a través de la Presidencia de la República. Yo creo que el gran proceso que está en juego en el futuro es el fortalecimiento de los municipios distritales, de la participación ciudadana. Es decir, hacia ahí directa. van apuntando, hacia ocupar primero municipios, es decir, tener una participación más cercana con la gente. Es lo que logro entender. Correcto. Es un proceso que va de abajo hacia arriba y ese es el verdadero liderazgo que en el siglo XXI se necesita. Obviamente habrá participación en la política grande como siempre, pero nosotros queremos transmitirle al pueblo, transmitirle a la ciudadanía de Arequipa que nuestro proceso está pensado directamente en cómo lograr que el Estado y las instituciones están cerca de la gente, cerca del ciudadano. Yo creo que las organizaciones políticas, más allá de sus ideologías, tienen que estar puestas al servicio de la gente, al servicio de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, para reivindicar el derecho de las mujeres y proteger a nuestros niños, y la educación y la salud, que es básicamente para ellos, ¿no? Hay que repensar que la política no es solamente llegar a Palacio de Gobierno. La política es un gran proceso de entendimiento entre el pueblo y las organizaciones que las representan. El APRA tiene que hacer en estos años un gran proceso de reinsertarse a nivel de municipios distritales, municipios provinciales, y tiene que ser un proceso en conjunto. No solamente pensar que nosotros podemos tener la verdad. Hay una retroalimentación permanente con la ciudadanía y esa reconexión con la ciudadanía, sobre todo con la ciudadanía de Arequipa y de cada uno de los pueblos de la región, nos va a permitir a nosotros el cambio que el país necesita. Bueno, tienen una tarea difícil, sobre todo cuando hay personajes dentro del partido que están pues en estos momentos con incluso esa ex autoridades, ex ministros, ex congresistas denunciados, ¿no? Investigados en algunos casos por casos de corrupción, ¿no? Incluso tienen problemas dentro de la propia agrupación vendiendo locales y esto daña finalmente la imagen que se tiene del APRA, ¿no? Que es lo que capta la gente cuando ve finalmente lo que está ocurriendo. Toda crisis tiene momentos de dificultades y lo importante es que no nos quedemos solamente en el escándalo o en la judicialización de la política. La política es mucho más que eso. Yo creo que en la medida que las instituciones del Estado cumplan su tarea, para eso está la Fiscalía, para eso está la Policía, para eso hay una serie de instancias a nivel del Poder Judicial y se investigue. Yo creo que todo ciudadano y toda persona que quiere hacer algo por su país tiene que tener la transparencia suficiente como para ser investigado. Debemos ir más allá de eso. Yo creo que quienes tengan alguna cuenta pendiente con la justicia tendrán que pagar esa cuenta. No olvidemos que las responsabilidades penales son personales, no de las organizaciones. En toda organización pueden haber elementos negativos, pueden haber las ovejas negras, como alguna vez siempre en cada familia existe. Ese no es el problema. El problema es la propuesta clara que le sirva a la gente. Y entonces el APRA tiene mucho que aportar y mucho que dar por su historia en el tema de reivindicar el derecho de los trabajadores. ¿Y cuál es esta propuesta clara que ustedes ya están, me imagino, formulando darle a la gente en esta próxima participación política que pretenden tener ya? La propuesta clara es que nosotros tenemos que seguir bregando en que nuestro Estado, como Estado peruano, tiene que ser cambiado. Yo creo que en el Perú hace falta un nuevo Estado, una nueva organización del Estado y una nueva democracia también. Para cualquier ciudadano que nos escucha en este momento a través de sus televisores, las personas de a pie que están caminando por Arequipa en este momento, saben que el Estado como está no le sirve a la ciudadanía. Saben que la democracia como está es una ficción, en la medida que nuestros derechos como trabajadores y como personas que tienen derecho al trabajo no están protegidos. Cuando vemos que la policía no está haciendo su trabajo, no se trata de criticar a la policía, hay que reestructurar a la policía, hay que romper esos círculos viciosos que muchas veces nosotros creamos paralelos, ¿no? No funciona bien la policía, creamos una policía particular, no funciona bien la educación pública, creamos una educación particular, no funciona bien la salud pública, creamos una salud privada. No, no hay que crear un Estado paralelo, hay que reformular el Estado que tenemos y hacer uso y buen uso de ese Estado. ¿Por qué los funcionarios públicos, que son ahora privilegiados, no usan la salud pública? ¿Por qué tienen EPS?
¿Por qué se van a fortalecer ámbitos privados y no cambiamos la salud pública? ¿Por qué no cambiamos la policía? Lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestras organizaciones políticas. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que hay quienes sí nos hemos quedado adentro, que hacemos la pelea dentro de nuestras organizaciones para poder ofrecerle un mejor producto a los ciudadanos y que sepan que nosotros sí creemos en que nuestro país puede cambiar. El Perú es más grande que sus problemas. Bueno, ahí hay una frase que dice, ¿no? El APRA nunca muere, y están todavía presentes, obviamente, tratando de resurgir de las cenizas, como dirían algunos, ¿no? No tanto, no tanto. Yo creo que estamos en un momento de latencia, pero también es un momento de gran expectativa. Yo creo que habrán sorpresas a favor de la ciudadanía y del país, que será bien recibida. Ya acercando al centenario, ¿qué actividades van a realizar? Hay varias actividades. Yo creo que se ha formado una comisión nacional, ya estarán por acá en su momento. Se están haciendo actos celebratorios importantes, tanto a nivel de Perú como en México. Pero más allá de eso, yo creo que la juventud y los cuadros regionales del partido están trabajando durante todo este año que dura el centenario, que comienza este 7 de mayo y se va hasta el 7 de mayo del próximo año, una gran propuesta para el país. Yo creo que esa es la tarea. Estaremos nuevamente aquí en Arequipa con ustedes y quizá espero hacia fin de año o comienzo del próximo año, ya planteando propuestas claras y concretas para este relanzamiento del partido a favor de la ciudadanía en Arequipa y en cada uno de los pueblos del país. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta Muchísimas mañana. gracias, Henry, y muchas gracias a todos. Muy bien, estuvo con nosotros Luciano Ponce Lancho, exsecretario también nacional de Organización y Movilización del Partido Aprista Peruano, que ya va rumbo también a su centenario. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa en el programa y regresamos con más. No se vayan.